Bueno, pues no sé si os parece, es verdad que falta todavía mucha gente de quienes os habéis apuntado a esta asignatura, pero un poco por ser bueno, puntuales y ya que quienes estáis en tiempo no tengáis que estar esperando, si os parece, vamos empezando. ¿Sí? Vale. Bueno, a mí me gustaría, bueno, como os envié en el mensaje de ayer, mi nombre es Susana Rojas y bueno, pues soy la persona que va a estar con vosotros en esta asignatura y sí que me gustaría, y eso también permitirá que los compañeros se vayan incorporando también, sí me gustaría que pudiéramos hacer una pequeñita, una breve presentación. No voy a empezar haciéndola yo porque así os escucho a vosotros primero, ¿vale? Pero también la haré porque yo creo que ayuda sin duda a explicar, ¿no? Dónde nos colocamos y, bueno, me va a ayudar a explicar qué es lo que quiero hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, no sé, me gustaría que un poco me contarais, bueno, pues vuestro nombre, a medida que habéis ido entrando, pues, y con Jaume es muy fácil, eh, porque eres el único chico en el grupo, no hay ningún otro, pero bueno, sí, más allá del nombre sí me gustaría saber, bueno, pues eso, saber qué estáis trabajando, un poco qué habéis hecho, si trabajáis en el ámbito de la discapacidad y bueno, si queréis también un poco por qué habéis escogido esta asignatura, ¿vale? No sé si alguien quiere empezar rompiendo el Puedo hielo, empezar yo si queréis. ¿vale? Gracias. Es que tengo también un problema con el cargador, o sea, tengo poca batería y no me funciona el cargador. O sea, puede ser que en algún momento Vale. desconecte. Tengo que pedir. Desaparezcas, vale. Sí, espero que no, que bueno, no sé lo que me va a durar la batería. Yo soy Elizabeth, soy, bueno, graduada en estudios socioculturales de género y hago talleres, bueno, y hago mil cosas. Pero trabajo también desde hace 15 años con personas con diversidad funcional en una Ujú. fundación en Mataró. Y bueno, me doy cuenta de las dificultades que hay para que estas personas puedan acceder a la sexualidad, no solo compartida, sino incluso individual. Muchas de las personas viven en instituciones y comparten habitación. Y bueno, me pareció interesante. Yo también hago talleres de sexualidad de infancia, estoy muy metida en sexualidad de infancia y he hecho talleres también en la Fundación de Sexualidad con personas con diversidad funcional, pero quería como ampliar los conocimientos. Ujú. Vale, pues espero que lo que hagamos sirva para ello. Gracias, Gracias. Elizabeth. Venga, ¿quién más? Bien, yo soy Jaume, soy maestro, trabajo en un colegio de Masquefa ahora mismo. No hace mucho, es reciente, bastante reciente que he empezado a trabajar y no había tenido demasiada experiencia con personas con diversidad funcional, con diversidad en general. No había trabajado en la inclusión más allá de la universidad en la asignatura pertinente y siempre que, bueno, he creído que era un aspecto a ampliar y en lo referente a la sexualidad, pues creo que es una cuestión de salud mental, es una cuestión, bueno, supongo que en ese sentido se me abrirán más campos, ¿no? Más implicaciones, ¿no? De lo que tiene, de lo que implica, ¿no? Tener conocimiento sobre esto o la gestión propiamente dicha por parte de las personas, ¿no? que la viven y también el saber gestionar, manejar y educar, formar, apoyar, estar, no sé, como lo queramos comentar, pues al lado de las personas que lo necesiten y que Ujú. como una cuestión natural y de salud humana, digamos. Muy bien. Gracias, Jaume. Raquel o quién. Hola, ¿tú Sí, eres? yo. Bueno, es que había Ah, salido vale. otra persona en pantalla. No, no, da igual, tú misma. Venga, Raquel. Ah, no, no sé qué día. Ah, Sí. No, no, ya falla. Vale, yo soy Raquel, bueno, soy TEI, maestra de educación infantil, y ahora mismo estoy esperando, bueno, en listas.
Y estoy trabajando en un comedor escolar de monitora. Y bueno, hago no solo la asignatura, sino que hago todo el máster. Ujú. Y tampoco he estado en contacto con muchas personas con diversidad funcional, así que para empaparme de conocimiento, a ver, saber también cómo acompañarlas, ¿no? Vale. Gracias, Raquel. Creo que estaban por ahí también Pamela y Adriana. Adriana y Noemí. Sí. Hola, yo soy Noemí, soy maestra en educación infantil. Ahora mismo estoy en el paro esperando que me llamen de la Generalitat en las listas. Y bueno, he ejercido muchos años como maestra infantil en una escuela, en una llar d'infants. Y bueno, el interés, también hago el máster completo y el interés por el máster así en inclusiones, porque siempre me ha llamado la atención y bueno, y por el interés y ahora el estar parada y eso, pues me decidí pues para ampliar conocimiento. Ujú. Muy bien. Gracias. En mi caso, yo soy Pamela, soy psicóloga, psicóloga vocacional. Trabajé hasta el mes pasado en una universidad acá en Chile, Ajá. principalmente atendiendo a estudiantes en situación de discapacidad. Esta universidad no tenía unidad, entonces por ende la única profesional que estaba a cargo del funcionamiento de eso era yo, y trabajaba con estudiantes autistas principalmente, después le seguían estudiantes con discapacidad física, después estudiantes con discapacidad psíquica de la línea como esquizoide por ese lado, y por último algunos estudiantes con discapacidad visceral. Y en lo personal siempre me he ligado también a la discapacidad porque tengo una hermana con síndrome de Down, una hermana mayor. Y bueno, mi interés por el máster, que lo estoy haciendo completo, es adquirir más herramientas para el trabajo. Me gustaría seguir trabajando en temas de inclusión, ya sea en escuelas o en educación superior. Muy bien. Bueno, Hola. hola a todos. Hola. Bueno, me presento, yo soy Adriana Palacios Orozco, yo estoy trabajando, bueno, soy de formación médica epidemióloga y soy jefe de servicio en el área de medicina preventiva. Entonces yo nada más estoy tomando el módulo 3. Yo lo estoy tomando porque en el caso de México, México ocupa el primer lugar en lo que son adolescentes embarazadas y también se está incrementando en lo que es el VIH. Entonces, creo que, bueno, nosotros como médicos siempre estamos acostumbrados a ver como que el componente biológico, pero es claro que hay, y ahorita lo estamos viendo con todo lo de las clases que vimos, que precisamente hay un componente emocional, ¿no? Que puede llegar a determinar las decisiones que se llegan a tomar, en este caso en relación a la sexualidad. Entonces me pareció interesante tomarlo y bueno, ese fue el motivo por el que estoy en este curso, porque creo que va a servir como herramienta para que pueda mejorar el área, ¿no? La jefatura de la que soy la responsable. Ujú. Bueno, pues ahora me presento yo y ya tenemos una mezcla muy interesante. Somos un grupo muy heterogéneo, sin ninguna duda, por intereses, por trayectoria, formación. Y bueno, lo bueno es que compartimos esta preocupación que yo creo que habéis expresado la mayoría, ¿no? De pensar en cómo lo que hacemos, ¿no? Podría acompañar mejor a las personas con las que estamos o podemos trabajar. Pues yo os contaré que, bueno, ya hace un tiempo estaba estudiando donde estáis vosotros ahora, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Me formé allí y, bueno, pues por circunstancias, finalmente, bueno, pues me vine a la Universidad de Cantabria, ¿no? Yo diría que, y quiero ponerlo en valor, que hasta empezar a trabajar a tiempo completo en la universidad, pues pasé mucho tiempo trabajando con personas con discapacidad.
Bueno, durante cerca de 10 años mi experiencia ha sido en distintos o fue en distintos servicios residenciales que acompañan a personas con discapacidad que requieren o que presentan necesidades en muchos y distintos ámbitos de su vida. ¿Vale? Y bueno, en particular estuve muchos años trabajando en Aspasim, que igual es un servicio que algunos de vosotros conocéis. Y bueno, pues para mí fue uno de los lugares donde más aprendí y donde que puedo decir que de alguna forma nunca me he desvinculado, ¿no? Quiero decir que hay una parte muy importante de quién soy que siempre explico que procede de las personas con las que trabajé en esa entidad, ¿no? Y bueno, después lo que he continuado haciendo y sigo haciendo es vincular todo mi trabajo, mi investigación al trabajo con personas con discapacidad y sobre todo con personas con discapacidad intelectual. Bueno, de hecho es algo que vais a estar o que seguramente la mayoría de ejemplos que yo ponga van a hacer referencia a ellos. Voy a intentar dar una visión también amplia que contemple otras situaciones, pero tiendo siempre a poner el foco en quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y bueno, de ahí que mi investigación siga siendo al lado y acompañando, siendo al lado de las personas con discapacidad y acompañando a personas con discapacidad intelectual. Y os quería contar todo esto porque, bueno, pues no soy médico, no soy sexóloga. Yo me definiría como educadora, como psicopedagoga y como investigadora social. Y desde ahí trabajo con y para las personas con discapacidad y discapacidad intelectual. Y eso significa que el enfoque que vamos a hacer estos días, en este mes y medio, bueno, unas 5 semanas que vamos a estar juntos, bueno, pues va a ser desde ahí, va a ser un enfoque social y por tanto, con esto quiero decir que va a ser un enfoque que reconoce la sexualidad como una actividad social, que condiciona la vida de las personas, que condiciona nuestras vidas y de manera yo diría que en particular, en muchas ocasiones, la vida de las personas con discapacidad. ¿Vale? Luego iremos viendo algunas cosas, pero voy a intentar explicar un poco más qué quiero decir con eso de que condiciona nuestras vidas, ¿no? Si yo ahora os pidiera, no lo vamos a hacer, es solo un ejemplo, si yo ahora os pidiera, ¿no? que cogierais un folio y que dedicarais 5 minutos, ¿no? a escribir quiénes sois. Es decir, bueno, pues que cada uno de vosotros hiciera ese ejercicio de decir, bueno, pues quién soy, cómo soy, qué ha sido para mí importante, qué es para mí importante, cómo me ven mis amigos, cómo me ven mi pareja. Estoy segura, segurísima, y luego compartiésemos ese relato, ¿no? Estoy segurísima que en todos vuestros relatos aparecerían referencias a vuestro cuerpo, a vuestra orientación del deseo, a vuestra experiencia de la maternidad o de la paternidad. No sé si alguien es madre o padre, pero aparecerían seguramente o tiene el deseo, ¿no? de serlo. Entonces todo eso aparecería en ese relato, ¿no? Y bueno, con eso qué quiero decir, bueno, pues que la sexualidad es algo que nos define, está ahí, forma parte de quienes somos y de alguna manera podríamos decir que la sexualidad es la forma en la que el cuerpo sexuado expresa, siente o se relaciona. ¿Sí? Entonces, todo esto que hemos dicho ahora y que me imagino que compartís. Quiero decir que si yo os hubiera pedido hacer el ejercicio, seguro que alguien hubiese hablado de su cuerpo, que alguien hubiera hablado de cómo lo ven sus amigos, de su pareja, de lo que desea, de lo que... Todo eso hubiera salido. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Os hubiera salido? Sí, ¿no? Vale, pues eso que, y por tanto eso que nos lleva o que me lleva a mí, ¿no? a afirmar que la sexualidad nos define y que me lleva a afirmar que somos seres sexuados y que la sexualidad forma parte de quienes somos a lo largo de nuestra vida, desde que somos muy chiquitines, cambiando, a ver, cambiando solo algunos, ¿no? de los aspectos en los que podríamos empezar a pensar cuando hablamos de sexualidad, no está tan claro
o a veces se cuestiona, se evita o se controla cuando hablamos de sexualidades y personas con discapacidad. ¿Vale? Quiero decir que desde que somos muy chiquitines hasta que nos vamos, hasta que morimos, la sexualidad forma parte de nuestras vidas. Lo que va a ir cambiando es, por ejemplo, yo qué sé, lo que deseamos en cada momento vital o cómo vivimos, qué cuestiones nos excitan o cómo vivimos cada una de nuestras relaciones en los distintos momentos de nuestra vida. Eso es lo que va a ir cambiando, pero lo que no cambia es que somos seres sexuados, ¿no? Y seres sexuales. Sin embargo, cuando pensamos en personas con discapacidad, eso muchas veces se pone en entredicho. Y cuando digo que se pone en entredicho es que se evita, que se cuestiona o que se trata de controlar. ¿Vale? Y de ahí el título de la asignatura, de ahí que en el título pusiéramos esa pregunta de ¿y yo por qué no? ¿Vale? Y eso, el ponerlo en primera persona también tiene que ver con algo que trataré de explicar un poco más adelante, ¿no? A lo que haré referencia un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, me parecía importante empezar haciendo referencia a todo eso, porque de alguna manera enmarca, ¿vale? Algunas de las cosas que vamos a ir viendo. Entonces, si os parece, voy a empezar planteando un poco cuál va a ser el marco para que, a ver si soy capaz, de compartiros la pantalla. No, esto no es. Dejar de compartir. Ahora, perdonad, ya está. Si hay alguna cosa que no se ve o que me vais diciendo, ¿vale? Vale. ¿Estáis viendo la pantalla ahora? Sí. Ok, vale. Vale, vamos a ver si... Bueno. Ok, vale. Entonces, lo que me gustaría es empezar, dicho lo anterior, bueno, y dicho también otra cuestión que no quiero que se me olvide, que llegue al final de la sesión y se me pase. Me podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Me encantaría que este espacio fuera un espacio en el que pudiéramos ir hablando con tranquilidad. Sobre cualquier cuestión que nos surja, que nos planteemos, ¿vale? Entonces, yo creo que más allá, es verdad que grabamos las sesiones pues para que si alguien no ha podido venir o alguien que ha estado quiere volver sobre alguno de los temas, pueda hacerlo, pero yo entiendo que es un espacio seguro para las personas que estamos juntas trabajando y por tanto que nos podemos sentir con la tranquilidad de poder preguntar y poder decir lo que pensamos en relación a algunos temas que son sin ninguna duda complejos. ¿Vale? Entonces, que por favor os sintáis bueno, pues eso, con la tranquilidad para poder hacerlo. ¿Vale? Entonces, bueno, la idea de la sesión de hoy es intentar dar un cierto marco a todo lo que vamos a trabajar estos días durante este mes y medio. También quería que fuera un espacio en el que empezáramos a abordar algunas ideas, no que las vayamos a agotar hoy, porque no las vamos a agotar, pero sí que nos van a ayudar a entender, ¿de acuerdo? Las interpretaciones y algunas de las situaciones con las que las personas con discapacidad se encuentran, es decir, que ayudan a entender por qué ocurre lo que ocurre. ¿Vale? Asimismo, fijaros, algunos de esos contenidos que vamos a trabajar, algunas de esas ideas importantes, nos van a ayudar también a ir sintonizando significados. A mí esa es una expresión que me parece, bueno, que me gusta mucho, que me parece importante, no solamente porque refleja dónde nos situamos, ¿no? Quiénes somos, cuál es nuestra formación y cómo nos colocamos en relación a los demás, sino también porque a veces estamos usando las mismas palabras la misma palabra y estamos hablando de cosas distintas. Entonces, este primer momento en el que nos atrevemos a compartir
algunas cuestiones y nos vamos escuchando, nos ayuda a darnos cuenta si estamos hablando de lo mismo. Y eso siempre es un ejercicio importante y necesario, ¿no? Y bueno, en esta sesión, además de compartir algunas de esas ideas importantes, de sintonizar significados, a mí me parece un primer momento ya para empezar a lanzar dudas, que seguro preguntas que seguro que tenéis y que pueden surgir de lo personal, porque en nuestra vida convivimos, tenemos cerca a alguna persona con discapacidad, forma parte de nuestra esfera más próxima, o porque trabajamos con personas con discapacidad. ¿Vale? Entonces, bueno, seguro que van a surgir algunas cuestiones y es, bueno, pues tiene que ser un espacio para poder plantearlas. ¿Vale? Entonces, estos son, si habéis podido ojear la guía, que seguro que lo habéis hecho, estos son los 5 bloques, ¿vale? Como veis, en ese primero yo os planteo que lo que vamos a hacer es una aproximación a los modelos explicativos. Yo no me voy a detener teóricamente en cada uno de ellos porque os voy a dar material, pero sí vamos a empezar a trabajar algunas cuestiones que nos ayudan a entenderlos, ¿vale? Luego pasaríamos a trabajar, yo os decía antes que como investigadora social, como educadora social, voy a adoptar un enfoque social y eso significa que lo que vamos a hacer es detenernos en los procesos sociales que han impedido o que impiden que las personas con discapacidad puedan vivir de manera plena su afectividad y sexualidad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de procesos sociales, vamos a ir pensando en todos aquellos elementos que desde distintas esferas están condicionando la vida de las personas con discapacidad y que muchas veces, si me sitúo en un modelo inclusivo, son una barrera para el desarrollo de esa vida afectiva y sexual, ¿vale? Vamos a hablar en 2 de las sesiones las vamos a dedicar a distintas barreras en la construcción de las identidades. Y yo he dedicado un bloque a un tema bueno, pues que a la compañera que viene de México me imagino que igual le interesa especialmente, que tiene que ver con el de las maternidades. En cualquier caso, también ya os digo a los demás que, porque claro, muchas personas habéis dicho que tenéis interés o que sois maestras de educación infantil. Entonces igual hay otros intereses, ¿de acuerdo? Que pueden ir apareciendo en las distintas sesiones y que de alguna manera, si yo no los tengo contemplados, también es algo que podéis ir sugiriendo, ¿vale? Que podemos pensar sobre ello. Vale. Bueno, muy brevemente, porque esto no sé si lo habéis podido ojear, os pido disculpas porque yo pensé que las actividades estaban subidas y que sabríais qué teníais que hacer y ayer entré a mirar abrir una cosa en el Moodle y vi que no había ninguna actividad en abierto y dije pues estupendo porque no habéis tenido la información hasta ayer, así que por eso os pido disculpas. ¿Vale? Brevemente quería deciros que vamos a hacer 2 actividades, tenéis 2 actividades de evaluación. Pretendo que las 2 respondan a los intereses y a vuestras experiencias, intereses y también proyectos profesionales. En ese sentido, ¿qué es lo que os planteo? Pues hay un trabajo grupal y un trabajo individual. ¿Vale? Y en el trabajo grupal lo que os invito es a escoger un tema que surja de las demandas que hacen las personas con discapacidad y que necesariamente nos invitan a los profesionales a que repensemos, revisitemos cómo estamos abordando esas situaciones. ¿Vale? Desde ahí igual también las compañeras que estáis en el ámbito de infantil podéis encontrar algo que, de acuerdo, que podría tener más interés o poner más el foco en lo que después os incumbe a vosotras como profesionales, ¿vale? Entonces bueno, ahí os sugiero algunos temas. Podemos hablar de diversidad sexual, podemos hablar de maternidades, podemos hablar de la figura del asistente sexual, podemos hablar de los programas y servicios residenciales, siempre obviamente vinculado a la sexualidad.
¿vale? Podemos hablar de la intimidad, que a veces se habla muy poco de la intimidad, del derecho a la intimidad, de cómo se trabaja la intimidad con chiquitines o con adultos. ¿Vale? Cómo son representadas las personas, la sexualidad o las sexualidades de las personas con discapacidad en los medios, ¿vale? Yo en particular os ponía aquí el cine, porque es por excelencia el medio, ¿no? Que ha construido y que construye imaginarios sociales. Bueno, ya veis que os propongo todo un abanico que creo que puede ser interesante, ¿vale? Y la propuesta que os hago es esta, y ahora me decís también cómo habéis venido trabajando en otras ocasiones y si os encaja. ¿Vale? Mi idea es que podáis, no hoy desde luego, sí, más adelante, no sé, igual en 15 días, ya empezaréis o en un mes empezaréis a decidir qué tema o asuntos parece más interesante abordar. Tendríamos que documentarnos, ¿vale? Cada grupo tendría que documentarse sobre por qué es importante trabajar sobre ese tema, qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que está ocurriendo? Sobre qué deberíamos incidir y sobre quiénes deberíamos incidir. ¿Vale? Entonces, voy a poner un ejemplo. Uno de los temas que hablaremos es el de maternidades. ¿Por qué? Bueno, pues porque es uno de los temas que genera más polémica, es uno de los temas o más controversias, es uno de los temas que hasta hace muy poquito tiempo han venido siendo tabú. Con el que hemos hecho, no me voy a incluir dentro, pero con el que se han hecho, voy a utilizar la palabra barbaridades, con las mujeres con discapacidad, sobre todo intelectual, ¿de acuerdo? Y imaginaros, yo documento todo eso y decido que quiero trabajar o dirigir mi intervención como educadora, la dirigiría al ámbito de salud, por ejemplo, a los médicos de atención primaria. ¿De acuerdo? Entonces, tendría que pensar en 5 recursos que yo, y tengo que buscarlos, tengo que plantearlos, 5 recursos que podríamos utilizar para que esos profesionales pensaran sobre cómo trabajar eso. ¿Vale? Sobre cómo trabajar, sobre cómo trabajar eso no. 5 recursos que me permitieran a mí trabajar con esos profesionales algunas de las cuestiones que entendemos que son necesariamente, que tenemos que abordar, que necesitamos abordar. ¿De acuerdo? Y todo eso tendríamos que ponerlo por escrito. La idea es que, como vamos a ser distintos grupos, y ahora me decís que me imagino que esta dinámica ya la tenéis, y si es posible mantener los grupos que tenéis o queréis hacer otra cosa. Yo decía, sois 12 personas, podemos hacer 4 grupos, que no sé si es posible, ahora me lo decís, de 3 personas, más o menos cada grupo, ¿vale? Eso nos permitiría que en la última sesión de trabajo que tendremos, podemos abordar, ¿vale?, otros temas que no hemos podido abordar igual en nuestras sesiones, ¿vale? Y lo haríamos a partir de los recursos que vosotros planteáis. ¿Sí? Ese sería el trabajo en grupo. ¿Qué me decís de qué os parece la propuesta? ¿Cómo veis lo de trabajar en grupo? ¿Es factible? Yo preferiría hacerlo individual si se puede, pero no sé si es posible. Es que no Elizabeth, perdona. Ah, vale, es que ¿sabes lo que pasa? Que al tenerlos en cuadritos, hola Elizabeth, tú preferirías hacerlo individualmente. Si se puede, sí. Vale, los demás, es que, bueno, yo sé, a ver, la propuesta de que lo hagamos en grupos, os lo planteo porque sé que si estáis trabajando, siempre Pues es supone complicado, eso, si tenéis cuadrar. familia, siempre es más complicado, lo sé. Yo os pediría que a la medida de lo posible lo intentásemos, o al menos por parejas. Si no, pues lo hablamos, ¿vale? No sé, me imagino que en otras asignaturas os han pedido también que hagáis trabajos en grupo. Para mí el interés está en el proceso que se deriva de todo ese trabajo, en el que, bueno, pues tú, Elizabeth, contabas todo
bueno, pues que ya llevas trabajando en este ámbito con personas con diversidad funcional, desde una mirada de género. Entonces, hay cuestiones que tú puedes aportar al resto o que en este proceso en el que vamos discutiendo o deliberando sobre algunos asuntos es interesante, ¿no? Entonces, yo lo planteo desde ahí. Pero bueno, podemos ver si no, ¿vale? Si tenéis algunas personas problemas, pues... ¿vale? Vemos si es posible. También es por evitar que tengamos ahora 12 temas. Quiero decir que creo que es más interesante que hayan, ¿vale? Que seleccionemos y que no estemos repitiendo todos el mismo tópico o todos trabajando sobre lo mismo. ¿Vale? Pero bueno, no sé, si tenéis ya grupos hechos y grupos que estáis funcionando y que estáis a gusto en el grupo de trabajo, pues os agradecería que os mantuvierais. Si alguien dice, pues por circunstancias familiares, por condiciones del trabajo no puedo, ¿vale? Si no os importa, me hacéis llegar un correo y intento ver cómo nos podríamos organizar. ¿Os parece? ¿Sí? Y yo Sí. lo único que veo es que, a ver, si no me recuerdo mal, que estoy un poco espesa, solo tenemos una asignatura que hemos hecho un trabajo en grupo de más de 2 personas, ¿verdad? El módulo 4, chicos, que yo estoy un Es poco... así, es así. Vale, y entonces en esta asignatura del módulo 3 hemos hecho trabajos en parejas, solo uno. Vale. Entonces, no sé si es posible porque hay personas de esta asignatura que no hacen las otras asignaturas, que nos distribuyamos en los mismos grupos, no sé si es viable. Es que además yo no conozco a nadie, o sea, conozco a la chica con la que he hecho el último trabajo y ya está. Yo me refería, bueno, aparte de eso, me refería a que a lo mejor hay que reestructurar los grupos para que todos tengamos grupo. Era solo eso lo que quería decir. Vale, bueno, esto, claro, por mí no, o sea, si queréis, yo hacía esta propuesta porque no sabía si estabais agrupándoos por 3 o por, ¿vale? Si os queréis agrupar por parejas, pues hacemos grupos por parejas, o sea, o parejas, vaya, no grupos, ¿vale? Organizamos por parejas, a mí me da lo mismo, si vosotros preferís hacerlo así, lo hacemos así, ¿vale? Y si alguien siente que no puede hacerlo o que, ¿vale? Pues me lo decís. ¿Sí? Yo en mi caso particular, como soy de Chile con Alison, en el trabajo que tuvimos que hacer recién en grupo, que éramos 4, éramos 2 de Chile y 2 de España. Nos resultó bastante complejo poder reunirnos por el tema de los horarios. De los horarios, sí, Terminábamos sí. reuniéndonos a veces a las 2, Por eso 3 os de la decía mañana. claro, por eso decía que entiendo que hay condicionantes de muchos tipos, ¿vale? Que Ajá, entonces, bueno, pues claro. es que nadie mejor que vosotros sabéis cuáles son esos condicionantes. Entonces, Sí. si alguien dice, pues mira, es que, claro, si alguien me dice es que estoy trabajando, es que soy mamá o papá, es que no sé qué, pues preferiría hacerlo solo, pues yo creo que siempre es más interesante o más rico hacerlo con otra persona, por el contraste, por lo que supone de negociar algunas cuestiones, ¿vale? Pero si alguien me dice no puedo, pues vale, pues lo asumimos. Que no Claro, sé, si podéis en ese mantener parejas, mantenerlas. sí, en ese sentido, si es que está la opción de poder trabajar con Alison, que es de acá, y que podemos quizás reunirnos de manera más fácil, nos acomodaría. Sí, Vale, por nuestros horarios laborales, porque en el trabajo anterior nos conectábamos a las 3 de la mañana, a las 8 de la mañana, Uf, entonces así no, vale, no sufriría un poquito más. vale. Ok, vale, eso lo dejo en vuestras manos. Jaume, ¿ibas a decir algo? No, no, que sí, Ah. que en realidad es complejo, es muy difícil. Yo también hasta las 4:30 o 5 no me puedo poner. Claro, tengo un espacio de tiempo, también soy padre, entonces a veces tengo 2 horas al día, es muy complicado en ese sentido. Pero bueno, te vas adaptando. Si ha habido profesores, ha habido maestros que nos han dado la opción, ha habido maestros que han organizado los grupos ellos, han dicho sois estos, tenéis que hacerlo así y os apañáis. Si tú nos das esa libertad, pues evidentemente cada uno se va a adaptar a sus necesidades o a su capacidad de responder. Es que a nosotros, o sea, yo sí tengo la consigna de que podáis trabajar en grupo, ¿vale? Entonces, por eso os lo pedía, pero también entiendo la complejidad de las vidas de cada uno. Entonces, os pediría que a la medida de lo posible, pues fuerais parejas, ¿vale? Si eso es lo que mejor os encaja. Y si algunas personas por muchas circunstancias decís, pues mira, es que voy a tirar solo, pues o sola, ¿vale? Pues me lo decís y organizamos. Y lo que intentaríamos es, ¿vale? Intentar, bueno, en cuanto lo sepáis, me lo decís y empezamos también a pensar, o sea, en cuanto, pero necesitamos unos días, pensar en posibles temas, ¿vale? Sí, de todo eso que aparece ahí.
Y Nos bueno, vamos luego, dime, sí, Jaume, perdona. sí, nos vamos comunicando, digo, ya está. Sí, Sí, ¿vale? Sí, sí, lo digo para no ocupar ahora todo el tiempo hablando de sí, o vosotros me decís y ya está, y nos ajustamos, ¿vale? Y luego tenéis bueno, en cualquier caso, en las dos actividades tenéis la fecha de entrega, las condiciones, los criterios que se tendrán en cuenta, todas estas cosas, ¿vale? Y en la CEP2 es un ensayo individual, es algo más pequeñito que tiene que ver con las reflexiones, al final ya de la asignatura, ¿no? Con qué cosas, de alguna manera, sería, bueno, pues qué cosas me han llamado a mí más la atención o qué me ha llamado la atención después de haber estado pensando juntos sobre algunas cuestiones, de alguna manera qué aprendizajes he podido hacer, con qué certezas me voy después de haber pasado por la asignatura y también qué interrogantes o cuestiones creo que necesito seguir pensando. Entonces, más bien es un ejercicio de reflexión personal que debe partir o apoyarse en las cuestiones que hayamos trabajado a lo largo de la asignatura, ¿vale? Esa es un poco la otra propuesta. Y esta sería para entregar casi, bueno, las dos prácticamente están como al final, ¿vale? De la asignatura. No lo he dicho antes, claro, porque me está tapando la pantallita. Fijaros, nos vemos siempre los viernes a esta hora cuanto menos dura para todos, pero la siguiente sesión, fijaros que es el día 15, que es un lunes, ¿vale? No es un viernes. Entonces, lo digo para que lo tengáis en cuenta porque siempre los viernes menos la siguiente sesión y por si acaso después se me olvida, ¿vale? Bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta más sobre así cuestiones generales, ¿no? Vale, pues si os parece, a mí me gustaría que empezáramos viendo 2 minutos un vídeo. Son 2 minutos literales donde salen, donde aparecen pues 3, 4 personas hablando sobre cuestiones que a mí con las que me gustaría empezar la sesión de hoy, ¿vale? Entonces voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a ver si, ¿vale? Si las podéis escuchar. Si veis algún problema, entonces las planteo yo, pero vamos a... Vale. Ok, vuelvo aquí. Vale. ¿Ahora estáis viendo el vídeo? sí. ¿Las Sí, imágenes? Vale, vamos a ver si lo podéis escuchar. ¿Se escucha? ¿No? no, ¿Vale? Primero tocará una de las parejas. ahora sí, ¿Ahora sí? Vale. sí. Vale, es muy cortito, ¿vale? Lo que quiero que veáis, lo que me gustaría forma parte, los 2 minutos que vamos a ver, forman parte de un documental del año 2003, casi 20 años, pero lo que aparece en ese, bueno, el documental es muy interesante y os lo recomiendo, de hecho os lo voy a subir en la carpeta que os subiré con todos los materiales de esta primera sesión, ¿vale? Se titula El más con sexo y es un documental de Pilar Rams bueno, del 2003. ¿Vale? Lo que quiero es que intentéis rescatar las 3, 4 ideas importantes que ellos, o las 3, 4 ideas que ellos van a plantear en estos 2, 3 minutos. ¿Vale? Eso es lo que os pido hacer. Venga, lo coloco. Pareja y luego el otro.
gran dificultad que hay, que se junta el hambre con las ganas de comer. O sea, el mensaje social de que la sexualidad es para cuerpos danones, cuerpos efectivos y cuerpos guapos, y el discapacitado como persona y el no discapacitado como persona, lo llegamos a interiorizar tanto que a veces somos nosotros mismos los que tenemos el enemigo en casa, los que estamos negando nuestra sexualidad. Entonces creo que lo que habría que hacer sería un replanteamiento profundo de lo que son los valores, las actitudes y los modelos de referencia en los que nos hemos hecho. Y intentar empezar a replantearnos que somos una unidad, una globalidad. Nuestro trabajo lo que intentamos es abrir esa perspectiva y que no somos solo pene, no solo somos funcionamiento, son un cuerpo entero, desde los pies a la cabeza, ¿no? Actualmente tengo una relación de pareja con una persona sin discapacidad. Llevamos ya bastante tiempo y a nivel sexual creo que nos entendemos a la perfección. Vive el sexo con mucha naturalidad y creo que he encontrado lo mismo en mí. Cuando me mira a veces me parte el alma. Tiene que hacer cosas que normalmente una pareja no realiza, como vestirme, desvestirme, me ayuda desde ir al baño hasta pues cuando hemos ido solos por ahí, lavarme e incluso, claro, hacer un rol que normalmente la pareja no tiene por qué realizar. Hombre, a veces me da lástima no poder realizar ciertas cosas que me gustaría, como hacerle un striptease, pero vamos, como todo eso lo pasamos muy bien en otras cosas, pues bueno, como todo, no todo el mundo tiene una flexibilidad para hacer tampoco ciertas posturas, o sea que... Entonces me gustaría poder plantearme mi vida como independencia, tener dinero suficiente para tener a alguien que me asistiera y que no tuviera que realizarlo todo mi pareja, pero claro, es complicado, la verdad, llevarla a cabo. Creo que soy así por todo lo que llevo encima aquí, por mi discapacidad también. Y como creo que me rodean cosas tan hermosas, no puedo decir, lo he dicho muchas veces, se lo digo a mucha gente y no me cree, pero no me cambiaría por nadie. Estamos. Vale. Voy a volver aquí. Perdone. Esto de compartir pantalla es... Bueno, voy a dejarlo de momento y luego volvemos a la... Así os puedo o nos podemos ver. Venga, rápidamente, ¿qué 3, 4 ideas habéis señalado, os hayan podido llamar la atención? Luego volvemos sobre ellas, ¿eh? La sexualidad como algo natural no idealizado. No sé. Yo anoté como la sexualidad que fuese solo como para algunos cuerpos, como si otros cuerpos no fuesen suficientes para poder vivirla. Vale. Bueno, a mí me llamó la atención alguna frase que dijo sobre que tiene que ver con los valores, la actitud y sobre todo los modelos de referencia, ¿no? Porque es como que algo que ya tenemos entendido que es mal visto, por decirlo de alguna forma, o como que no entendemos la parte de que la persona con discapacidad tiene exactamente las mismas necesidades, ¿no? Y son por los referentes que tenemos nosotros en cuanto a la sexualidad, pero bueno, lo que estamos viendo en este video es que esa parte a lo mejor no la entendemos, pero quienes están con la discapacidad se saben exactamente que es lo mismo y sienten lo mismo que los que no tenemos ese tipo de discapacidad, ¿no? Vale. ¿Alguna otra? Bueno, a mí me ha gustado cuando la chica dice, me gustaría poder hacer muchas cosas, me gustaría poder hacerle un striptease. Y luego dice, bueno, a lo mejor otra persona que no tiene discapacidad tampoco tiene la flexibilidad para hacer un striptease. Me ha gustado como esta forma de pensarlo, ¿no? Que a veces pues la discapacidad no depende, o sea, como que es fluida, que una persona que no tiene una discapacidad etiquetada, por así decirlo, puede no tener la capacidad de hacer otras cosas, no sé. Sí, el romper con esa representación dicotómica, ¿no? De una cosa u otra y el capaz o no capaz, ¿no? Que subyace a todo lo que estáis diciendo todos, ¿eh? Está en el trasfondo de todo lo que estáis planteando. No sé si
Bueno, os comparto algunas de las cuestiones que yo quería plantear desde ahí. A ver si soy... Me voy a pelear con este... A ver. Vale. ¿Se ve otra vez la presentación? No. No, se ve el No. vídeo. Claro que sí, la imagen del video. Ay. Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora sí, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, fijaros, yo creo que tanto dos personas, perdonad porque todavía no me haga con los nombres, con Jaume es fácil, pero con las demás todavía me va a costar ahora al principio, ¿vale? Espero, no sé si ha sido Adriana, no, bueno, habéis hecho referencia a esa idea de los cuerpos distintos, bueno, Jaume hablaba de normalizar, ¿no? De vivir la sexualidad de una manera normalizada. Y que tiene que ver con esa visión, ¿no? O sea, cómo nos aproximamos, que luego lo veremos, al cuerpo del otro, ¿no? Y a la realidad del otro. Fijaros que el profesional que interviene decía algo así como que la gran dificultad o uno de los mayores obstáculos cuando nosotros hablamos de sexualidades y de discapacidad es creer que solo algunas personas pueden disfrutar de la sexualidad. ¿Vale? Y claramente, ¿vale? Lo que ha ocurrido durante mucho tiempo y continúa ocurriendo es que lo que en muchos contextos, en muchos y distintos contextos, también el educativo, también el socioeducativo, es que se entiende que la sexualidad es solo cosa de algunos, de los capaces, ¿no? Que era un poco como empezaba yo la sesión hoy, ¿no? Al principio cuando me presentaba, ¿no? Incluso hay quien dice, fijaros, por no mostrarnos siempre en blanco y negro en los dos polos opuestos, hay quien dice, bueno, no es verdad que la sexualidad solo sea de los cuerpos capaces, también las personas con discapacidad tienen sexualidad, pero hay algunas personas, pero eso depende de la discapacidad que tenga la persona. ¿Vale? Y empezamos a entrar a introducir matices, ¿no? Entonces, fijaros, se trata de un discurso que podríamos, seguro que el término capacitista lo conocéis, ¿vale? Como forma de discriminación. Es un discurso que refleja, obviamente, una forma de pensar y de una forma de actuar que lo que pone por delante, como estabais diciendo, habéis señalado varias personas, lo que pone por delante es la integridad corporal. Es decir, esa idea de normalidad, ¿vale? Que os pongo ahí entre comillas, que enfatiza en las capacidades, en las habilidades, en los recursos que tienen algunas personas y como consecuencia devalúa a otras personas que carecen de esas capacidades, de esas habilidades, ¿vale? Y concretamente estamos haciendo referencia o pensando en las personas atravesadas por la diferencia de la discapacidad, ¿vale? Pero al mismo tiempo, fijaros, ese discurso del que hablaba el profesional no solamente refleja en esa idea de cuerpos perfectos, cuerpos capaces, ese modelo corporal, ¿no? Que además los medios de comunicación van afianzando y van construyendo, sino que también a esa idea subyace también yo diría que una visión estrecha de la sexualidad. ¿Vale? Porque cuando creemos que solo algunos pueden disfrutar de la sexualidad, es que estamos equiparando sexualidad a determinadas prácticas o pensando en la sexualidad, sí, centrada en el sexo, ¿no? Y por tanto alejada bueno, pues de una consideración de la sexualidad positiva y realista, ¿no? En la que las personas, cualquiera, puede tomar decisiones, ¿no? sobre sus vidas amorosas y sobre su vida sexual. Y fijaros, el propio profesional decía, es necesario un replanteamiento de los modelos de referencia. ¿Sí? Necesitamos movilizar esos modelos. ¿A qué os suena?
cuando dice hay que replantear los modelos de referencia? A mí me resuena no sé, al porno, por ejemplo, que no están representados todos los cuerpos, ¿no? En lo que viene siendo ¿no? La Esa es parte una, esa más erótica. bueno, eso es sí, tiene que ver con una forma de entender la sexualidad, sí, y tiene que ver con la consideración, sí, o la relación, podría entrar en esa visión estrecha de la sexualidad relacionada solo con algunas prácticas. Sí, efectivamente, tiene que ver con un modelo de referencia mucho más amplio. O sea, fijaros, cuando utilizamos modelos de referencia o visiones explicativas o modelos explicativos, estamos de alguna manera diciendo que siempre que cuando nosotros pensamos en algo y obviamente hacemos algo, tenemos como unos patrones o unos modelos en los que nos inscribimos. Esos modelos están escritos, quiero decir que luego podréis, en las transparencias, en el material que os dejo, aparece parte de ese contenido, ¿no? Pero en el día a día esos modelos de referencia no funcionan de forma teórica, sino práctica, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con eso es que las decisiones que nosotros hacemos, las cosas que hacemos y cómo las hacemos, representan una visión de la discapacidad o responden a un modelo explicativo de la discapacidad. Y las cosas que decimos o pensamos en torno a la sexualidad también responden a un modelo explicativo sobre la sexualidad. ¿Vale? Voy a intentar explicarlo un poquito mejor. Fijaros, cuando nos dirigimos a una persona con discapacidad, cuando estamos con una persona con discapacidad, lo hacemos desde la consideración de que la persona reúne toda una serie de capacidades y tiene un funcionamiento normal, o lo hacemos desde la consideración de que las personas tienen funcionamientos físicos, psíquicos y sensoriales distintos. ¿Sí? Porque cada una de esas dos visiones, o sea, acabo de hablar de dos visiones distintas que nos sitúan en relación al otro también de manera distinta. Es decir, si yo parto de la consideración de que cualquier persona, que los seres humanos, que nuestros cuerpos son distintos, que no hay dos personas iguales, que no hay un ideal de cuerpo, que tenemos funcionamientos físicos, psicológicos y sensoriales diferentes. Me estoy situando en un modelo que reconoce esa diversidad humana y que reconoce también, ¿sí?, que toda esa diversidad merece el mismo respeto o tiene la misma valía. Eso sería un modelo explicativo de la discapacidad, ¿sí? Y por otro lado tenemos otros modelos que consideran que, que el cuerpo es una especie de contenedor, ¿sí?, que reúne una serie de capacidades o habilidades que las personas ponen en juego y que hay algunos contenedores, y perdón por la expresión que voy a utilizar ahora, que son defectuosos. Es para intentar explicar la diferencia entre los dos modelos explicativos. Desde un modelo explicativo, desde el primero que yo he puesto, en el que hablamos de diversidad funcional, ¿de acuerdo? Si la diversidad es lo que caracteriza a cualquier grupo humano y hay personas que sí, todas manifestamos formas de estar y ser distintas, desde ahí todas tenemos la misma valía, se nos reconoce el derecho a una sexualidad plena. De entrada, desde el otro, si yo interpreto que hay personas que están en un cuerpo que puede ser defectuoso, vuelvo a decir, desde ese modelo explicativo, lo que interpreto es, sí, que esa persona hay cosas que no va a poder hacer, porque su cuerpo no se ajusta ni a lo esperado ni a lo deseable. ¿Se entiende esa explicación? ¿Más o menos? Jaume. Sí, sí, pero entiendo que es como una visión que hace un juicio de valor, ¿no? O sea, entiendo que no hace valorar un cuerpo por eso, no es poner el enfoque a lo que realmente implica la sexualidad, ¿no? Por lo tanto, creo que ese enfoque es como, no sé si estoy dándole un poco, pero no sé, que veo que sí que es cierto que hay dos enfoques diferentes y que uno hace un juicio de valor bastante gratuito, ¿no?
y que no tiene por qué ser cierto, que es una cuestión muy subjetiva, y que en cambio aceptar que hay diversidad de cuerpos y que todo el mundo pues, puede ser capaz de interpretar o de usar o de ejercer la sexualidad, su sexualidad, como crea posible o como crea conveniente, pues en ese sentido es más objetivo y más, es más, digamos, ¿no? Es una apreciación que todos podemos hacer, ¿no? De manera objetiva. Todo tienes tu cuerpo y ¿no? Y experimentarás evidentemente diferente a otro y lo usarás evidentemente diferente a otro o como otro. En cambio, juzgar un cuerpo y su capacidad como una disfunción es un error, desde mi punto de vista. Claro, pero... Aunque evidentemente no puedas hacer ciertas cosas y eso sea real, porque es que eso es evidente desde la diversidad. Tú estás situado ya en un modelo explicativo de la discapacidad. Entonces, las dos visiones son dos visiones distintas y las dos visiones, de acuerdo, llevan conviviendo. De hecho, la primera, la que Jaume estaba diciendo ahora, eso es un juicio de valor, es la visión dominante o ha sido la visión dominante en torno a la discapacidad. Entender que hay personas, de acuerdo, con una... de hecho, todo el sistema de categorías que clasifican y diagnostican a las personas en torno a discapacidades, se sitúa en ese modelo. Hay cuerpos y hay funcionamientos que no son adecuados. Lo que define la discapacidad viene desde el patrón de la normalidad. Y ese es el modelo, lo que conocemos como visión explicativa del déficit o modelo del déficit. Desde ahí, desde esa visión explicativa, desde ese enfoque, hay cuestiones vinculadas o relacionadas con la sexualidad que ni se entienden ni se comparten, ¿vale? Aunque nos falta ahora la otra visión, la de la sexualidad, desde el modelo de diversidad funcional, ¿de acuerdo? Que es el que tú claramente decías, bueno, es que este es objetivo, es que esto es lo que es, ¿de acuerdo? Desde esa otra mirada, desde esa otra visión explicativa de la discapacidad, la aproximación al otro, en este caso nombrado por la discapacidad, es distinta, ¿vale? Y fijaros, eso solo en relación a la discapacidad. Sí, habla como modelo explicativo de la discapacidad, pero si yo ahora hago lo mismo con la sexualidad, me encuentro con también visiones o interpretaciones distintas. Es decir, hay quienes pueden considerar, ¿de acuerdo?, que la sexualidad solo tiene sentido en un marco relacional muy concreto, con una pareja estable y que debe estar orientado a formar una familia. Y eso responde a un modelo explicativo de la sexualidad. O hay quienes entienden que la sexualidad fundamentalmente tiene que explicarse desde la prevención de riesgos, ¿vale? Entonces, cualquiera de esas dos visiones es muy distinta de quien entiende que la sexualidad es algo que atraviesa a cualquier ser humano, que todos somos seres sexuados y que fundamentalmente de lo que estamos hablando es de que una persona pueda tomar decisiones sobre lo que le pasa en su vida amorosa y sexual de una forma responsable y ética. Acabo de plantear tres visiones distintas sobre la sexualidad, tres representaciones o tres modelos de referencia. Entonces, los dos que hemos planteado de discapacidad de manera muy general y los tres que acabamos de plantear de manera muy general también sobre sexualidad, ¿de acuerdo? Se entrelazan, se entrecruzan, se encuentran en algunos momentos, ¿sí? Y eso es lo que genera determinadas prácticas. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque es necesario o importante no solamente que yo revise dónde yo me siento, como ha hecho Jaume ahora que decía, no, bueno, es que uno no es objetivo y el otro lo es, ¿vale? Esto tiene que ver con que uno está colocado en una representación, en una visión en torno a la discapacidad, ¿no? Está en un modelo explicativo. Entonces, este ejercicio, yo puedo, bueno, también me manifiesto, me sitúo en ese mismo modelo, en esa visión explicativa, pero en nuestro trabajo diario como educadores, como profesionales, como maestros, nos encontramos con muchas personas que están situadas en la otra visión, ¿vale? Entonces, lo interesante es poder identificar dónde se sitúan, cuáles son los referentes de otras personas para poder ayudar a hacer, generar algunos cambios, poder trabajar algunas de las cuestiones que son importantes, porque si no, los obstáculos que las personas con discapacidad encuentran
son muchos, en muchos y en muchos ámbitos distintos. ¿Sí? Fijaros, incluso yo me atrevería a decir que es posible encontrarnos con alguien que dice lo que acabamos de decir, ¿vale? Los cuerpos son distintos, es una cosa obvia que tenemos cuerpos distintos, que todas las personas tenemos funcionamientos distintos, que todas las personas merecemos el mismo respeto y todas somos igualmente valiosas, pero esto es un posicionamiento. Y que además, esto en torno a la discapacidad, y que cuando habla de sexualidad dice todos somos seres sexuados, la sexualidad nos atraviesa a todos, también a las personas con discapacidad. Y al tiempo, y ahora viene la tercera, dice, creo firmemente que habría que esterilizar a las mujeres con discapacidad intelectual porque no pueden tomar decisiones, no tienen capacidad para tomar decisiones sobre una cuestión tan importante como es esa. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo colocados en dos modelos de referencia que entendemos que reconocen el derecho de la persona con discapacidad, que reconocen los derechos, que entienden de manera amplia lo que es la sexualidad, ¿de acuerdo? De repente, ¿sí? Cuestionan la capacidad de las personas con discapacidad intelectual. Y esto es lo que nos encontramos y lo que nos vamos a encontrar en muchas ocasiones, ¿vale? Dificultando que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones sobre lo que les afecta. ¿Vale? No sé si se ha entendido lo de los modelos o de lo de las visiones explicativas. Va a salir muchas veces, porque al final es lo que está detrás de lo que nos lleva a tomar algunas decisiones. Lo que lleva a los profesionales a hacer algunas afirmaciones, lo que lleva a las familias a demandar algunas cuestiones en los servicios residenciales, por ejemplo, que las personas no tengan la posibilidad de convivir cuando son pareja, lo que lleva, ¿vale?, a que, por ejemplo, en algunos servicios no se tenga en cuenta en absoluto la intimidad como una cuestión fundamental cuando trabajamos con personas que requieren muchos apoyos. ¿Sí? Bueno, yo sigo si no me decís lo contrario, ¿vale? Venga, perdón, antes de... fijaros, yo señalaba ahí otra idea importante que decía el chico más joven, el profesional más joven, él decía, porque somos globalidad, somos una globalidad, ¿vale? ¿A vosotros a qué os ha sonado eso? Pensando en las personas con discapacidad. En cualquiera de nosotros, vaya. Yo no sé si lo he dicho en este sentido, pero sé que en algún momento se ha hablado de que somos una globalidad, entiendo, en cuanto a funciones corporales. No lo sé. Yo creo que lo que se ha referido es que el sexo no está centrado, o la sexualidad no está centrada en un órgano. ¿No? Que a través de nuestro cuerpo se puede experimentar sexualidad. La sexualidad forma parte de nosotros en muchos sentidos, que no sea un órgano sexual. No sé si va por aquí. Sí, sí. Vale. Sí. Vale. Lo que está planteando es que no podemos pensar en sexualidad y relacionarla directamente con una práctica o con una parte de nuestro cuerpo o con un órgano en concreto, pero además lo que decía en algún momento del discurso dice, bueno, es que no solo somos biología, ¿no? Somos emociones, somos cognición, somos muchas cosas, ¿no? Somos seres sumamente complejos. Y por tanto somos seres sociales, somos seres culturales, somos políticos, también somos seres sexuales, ¿no? Y si somos seres sexuales es imposible amputar esa parte de la vida de las personas, ¿no? Tampoco cuando hablamos de personas con discapacidad. Entonces, cuando negamos, cuando no escuchamos las demandas o las peticiones de las personas con discapacidad, de alguna manera es una práctica, ¿de acuerdo?, que está amputando esa vida esa parte de la vida de esas personas, ¿no?
Entonces, perdón, dime. Quería decir que, no sé, ahora estamos todo el rato dando vueltas alrededor de, por ejemplo, que se habla del sexo como el acto o como por ejemplo, relacionar sexo y coito o relacionar sexo con reproducción. Sí. Pero la sexualidad se da desde que se supone, yo no lo sé en profundidad, pero desde que uno nace y se siente o sea, es una dimensión casi de las emociones, del cuerpo, de la mente. Esa sexualidad va evolucionando hasta el final de nuestros días. O sea, no es una cuestión que simplemente se refiera al hecho de la reproducción o del coito cuando tenemos relaciones sexuales, ¿no? Evidentemente forma parte de nuestro sistema de emociones. Sí. Y si no tenemos esa parte de sexual que en un principio no tiene ninguna relación, incluso es una sexualidad hacia ti mismo, ¿no? Cuando eres un crío pequeño, creo que también, no lo sé seguro, pero me gustaría que lo compartiera si alguien lo sabe más en profundidad, ¿no? Que casi que tienes como esa necesidad de cultivar tu sexualidad de manera individual, luego lo haces en pareja, en colectivo, en sociedad, ¿no? Pero que es un proceso muy largo desde el principio hasta el final, no simplemente en esos dos aspectos. Por lo tanto, evidentemente es algo que tiene que ser propio de todos, independientemente de nuestras capacidades, de nuestro cuerpo, de nuestra orientación, no sé, de experiencia. Forma parte de nuestras emociones, ¿no? Digo yo. Claro, pero todo eso que tú estás diciendo, nuestro cuerpo, nuestra orientación, nuestra identidad, todo eso forma parte del constructo de sexualidad. Y como tú muy bien estabas diciendo, forma parte desde que nacemos. Hay quien dice que incluso antes, en el momento en el que es nena, que estamos empezando a hacer atribuciones que tienen que ver con la identidad de ese bebé, de ese futuro bebé, ¿no? Con una sexualidad y después con un género. Entonces, todo eso forma parte del constructo de sexualidad. Y por tanto, desde que son muy chiquitines y empiezan a hacer preguntas sobre cuando se ponen frente a otro, ¿no? Y descubren que los órganos sexuales del otro son distintos, o se toca y se coloca delante de un espejo, o te hace la pregunta de qué tienes en la tripa. Quiero decir que todas esas preguntas tienen que ver con sexualidad, y esas aparecen desde que somos muy chiquitines y son, como tú estabas diciendo, toda una serie es un proceso larguísimo que es el que va ayudándonos a ir tomando forma en relación a todos esos elementos, a nosotros, a cada uno de nosotros, pero siempre en relación con los otros, ¿vale? Pero esta idea que tú estás planteando y que compartimos sobre lo que es sexualidad no es compartida por todos. Forma parte. Conocida, por lo menos es desconocida por muchos, entiendo, ¿no? Porque también ha sido tabú, porque también ha sido una cuestión, porque en vez de llamarle pene, se le llama titulina. Y no les decimos a las cosas por su nombre. Al final se crea una confusión y un no hablar y un estar por otras cosas que al final, pues mira, igual lo que produce es que haya gente que siga pensando de X manera, ¿no? Claro, pero eso es a lo que me refería con que el modelo de referencia es otro. Si yo tengo ese modelo de referencia al que tú estás haciendo, que obviamente es resultado de nuestra herencia judeocristiana, ¿no? Esa visión que tenemos tan conservadora hasta hace muy poco tiempo, ¿no? En torno a este tema, en el que no se habla de cuestiones que son importantes y que nos afectan. Entonces, eso que evidentemente se ha ido transformando se han ido dando cambios en los últimos años y que todos podemos observar, no afecta de la misma manera a algunas personas, ¿vale? Pero no es porque no sea también su realidad, sino porque quiero decir, no es porque ellas no sean seres sexuales o sexuados como todos nosotros, sino porque sus vidas están condicionadas, controladas por otras personas, podríamos decir, o por otros sistemas. Quiero decir, las personas que viven en servicios residenciales no tienen control en muchas ocasiones sobre las decisiones que pueden tomar en relación a este tema. Entonces, no es que ellas no hayan vivido este proceso
del que estamos hablando no es que la sexualidad sea algo ajeno y centrado solamente en el coito, sino que otros interpretan que esas personas no pueden tener relaciones sexuales o que deben estar controladas para evitar riesgos o para evitar embarazos no deseados o para... ¿sí? Y obvian desde luego que la sexualidad es un constructo mucho más amplio, que tiene que ver con muchas otras cuestiones. Por eso retomaba la frase del profesional que dice lo que necesitamos es un replanteamiento de los modelos de referencia. Y por eso os decía que lo que necesitamos es que cuando vosotros estéis trabajando en el instituto, en la escuela, en un servicio residencial o haciendo investigación, pongamos el foco sobre cuál es el modelo de referencia que utiliza el otro, tanto cuando hablamos de discapacidad como cuando hablamos de sexualidad, porque ambos elementos después van a entrar en relación. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, fijaros, cuando en relación a, retomando lo de la globalidad, me parecía también importante señalar que muchas veces también se obvia, yo lo veo constantemente, me vais a... igual tenemos habéis tenido la oportunidad de pensar mucho sobre algunas cuestiones y estáis colocados en otro lugar, pero la realidad es que tanto cuando trabajo con algunos de mis estudiantes como cuando estamos trabajando con profesionales del ámbito asociativo, lo que aparece siempre es que el otro, lo que predomina es que el otro viene definido por la discapacidad. Y con esto lo que quiero decir es que cualquier ser humano está atravesado por muchos y distintos organizadores sociales. Y de edad, de sexo, de capacidad, de religión, de orientación del deseo. Y esos organizadores sociales que nos atraviesan a todos y cada uno de los que estamos hoy aquí, también atraviesan a las personas con discapacidad. De manera que nadie puede ser explicado ni explicarse solo desde uno de esos organizadores. Y sin embargo, lo que ocurre en muchas ocasiones es que cuando una persona es nombrada por la discapacidad, otros organizadores sociales desaparecen. Es como si esa persona, ¿vale?, se perdiera toda su complejidad para quedar explicada solo por ese elemento, ¿vale? Y de nuevo vuelve a ser algo sobre lo que tenemos que poner el foco, porque es verdad que alguien puede estar nombrado por la discapacidad o atravesado por la diferencia de la discapacidad, pero eso no explica al otro. ¿Vale? Esto enlaza muy bien con la idea de estigma de Erving Goffman, ¿vale? Y esa idea de que cuando a veces percibimos una diferencia, vemos a algunas personas como muy alejadas, ¿no? o en posesión de una característica, ¿no?, que nos llama poderosamente la atención, eso se convierte en aquello que explica al otro, ¿no? Lo que ocurre es que suele ser Erving Goffman utilizaba la palabra convierte al otro en un ser inficionado, ¿no? Entonces en alguien menos válido, en alguien menos valioso. Entonces volvemos otra vez a esa explicación de la discapacidad, ¿vale? Desde el déficit, desde el problema, desde alguien, ¿vale?, que se encuentra muy alejado de ese patrón deseable y de alguien que puede ser deseable. ¿Vale? Más cosas. Fijaros, la Gema, la protagonista, hacía referencia a una de las barreras que ella encuentra. Ella habla de que disfruta de su vida afectiva y sexual, que tiene una pareja con la que se entiende, con la que comparte, con la que comparte su vida, y sin embargo ella dice que encuentra algunos obstáculos y señala uno de ellos. ¿Recordáis cuál es? Y si no lo recordáis, ¿qué otras barreras diríais que encuentran las personas con discapacidad que pueden estar condicionando sus vidas afectivas y sexuales? Más allá de las miradas de las que estábamos hablando hace un momento, de cómo yo me dirijo al otro, de cómo yo pienso al otro, y que tendrían que ver con las actitudes. O con la formación, que decía Jaume, la falta de información o de formación. ¿Recordáis alguna más? ¿No? Yo me acuerdo que ha hablado un momento de que su pareja afectiva también tenía que ayudarla
la tenía que asistir en otros ámbitos, como que pues llevarla al lavabo, vestirla, que son cosas que no haría normalmente una pareja afectiva. Entonces, que si pudiese pues tener un asistente, pues sería ideal. Entiendo que esto pues mezcla como la parte afectiva de la persona que te acompaña afectivamente con la parte de asistente, ¿no? A lo mejor, no sé si te referías a esto, ¿no? Que te puede determinar, pues no es lo mismo, ¿no? Al final te acabas compartiendo más de lo que a lo mejor te gustaría de una forma diferente y no solo en la sexualidad. ¿Vale? Sí. Sí, me refería a eso precisamente. Van a salir más y seguro que estáis pensando en más. Es que estoy segura que tenéis, habéis identificado ya, habéis pensado en este tema en otras ocasiones y tenéis identificadas dónde están los obstáculos con los que se encuentran las personas con discapacidad. Gemma en particular, señalaba la dificultad económica para poder contratar a un asistente personal. La asistencia personal es una de las reivindicaciones que llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo el movimiento de vida independiente o el movimiento de libertad, y bueno, que con escaso éxito se ha visto reconocido entre las carteras de servicios sociales en algunas comunidades autónomas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese es uno de los obstáculos, el no poder disponer, ¿no? Y no solamente en relación bueno, a la situación, quiero decir, amplía, como tú estabas muy bien diciendo ahora, ¿no? La posibilidad, ¿no?, de que la persona pueda tener un mayor control sobre su vida, y no solamente en el ámbito afectivo y sexual, ¿no?, sino en otros ámbitos que para ella son importantes. ¿Vale? Y en la última idea que a mí me parecía muy interesante y que quería dejar para el final de lo que aparecía ahí en el vídeo, tiene que ver con esa afirmación que ha hecho Gemma, ¿no?, que dice: creo que soy así por todo lo que llevo encima, por mi discapacidad también, y como creo que me rodean cosas tan hermosas, no me cambiaría por nadie. Bueno, fijaros, a mí me parece una de las frases más interesantes por varias razones. La primera, porque Gemma de alguna manera está recordándonos que todos tenemos biografía, todos tenemos una historia, y una historia que construimos con otras personas en muchos y en distintos contextos, ¿no? Y digo esto porque, de nuevo, cuando a veces se trabaja con personas con discapacidad, nos olvidamos, se olvidan de que las personas con las que estamos trabajando tienen una historia, ¿de acuerdo? Y que esa historia nos ayuda a entender quiénes son y nos ayuda a entender las respuestas que nos dan y dónde ellos sitúan algunas cuestiones que nosotros podemos estar planteándoles, ¿no? Y esto me lleva a señalar algo que va a formar parte de las sesiones en las que vamos a trabajar, del planteamiento que yo hago de todas las sesiones, ¿no? Y es que creo que es fundamental que como educadores, como investigadores, trabajemos desde lo que llamamos la escucha atenta. Es decir, yo no sé nada del otro hasta que no entro en relación con el otro. Y es en esa relación con el otro que empiezo a descubrir quién es el otro, qué es lo que puede necesitar, qué es lo que siente, qué es lo que conoce, porque no se trata de aceptar sin más lo que el otro me propone, porque a veces el otro tampoco ha tenido, la persona con la que yo estoy trabajando ha tenido pocas o escasas oportunidades para conocer otras opciones, ¿vale? Entonces, tengo que ser capaz de colocarme desde ahí, desde la escucha, y la escucha implica recorrer en la medida de lo posible quién es el otro, y por tanto reconocer que tiene biografía, ¿vale? Esa idea me parece muy importante. La segunda idea que me parece también muy importante es que la discapacidad está muy relacionada con lo que he dicho antes, ¿no? No siempre va a ocupar el primer lugar en la vida de una persona. ¿O sí? Quiero decir que entre todos los organizadores que atraviesan a esa persona, bueno, pues igual la discapacidad tiene un papel, un lugar protagónico, pero en otras muchas ocasiones no. Y cuando alguien hace ese ejercicio que yo os pedí al principio, de definirse, de presentarse, de mostrarse quién es, igual la discapacidad ni siquiera aparece.
¿Vale? Entonces, lo que parece muy evidente para nosotros no lo es para la persona con discapacidad. Y eso es importante y de nuevo me lleva a los relatos personales, ¿vale? Que es con lo que trabajaremos en la medida de lo posible todos estos días, ¿de acuerdo? Y es que los relatos son importantes para conocer y comprender a las personas con las que trabajamos, pero también para conocer y comprender lo que ocurre socialmente. Cuando... No sé si eso, voy a intentar poner un ejemplo también para explicar la importancia que tienen esos relatos. En un trabajo, en una investigación que hicimos hace unos años sobre afectividad y sexualidad en personas con discapacidad intelectual, ¿vale? Entrevistábamos a chicos, chicas entre 18 y 40 años. Y pongo un ejemplo concreto, ¿no? Una chica en un servicio residencial me dice que tiene novio, le pregunto vamos haciendo varias preguntas y en un momento dado yo le pregunto por sus relaciones, las relaciones con su pareja en espacios de intimidad, ¿no? Y ella me dice que que relaciones sexuales no tienen. Y bueno, pues le dije, bueno, bien, pues nada. Y entonces seguimos la entrevista. Y en un momento dado, ella se había generado un espacio en el que se había sentido cómoda, tenía confianza conmigo y en un momento dado me dice, Susana, perdona, es que antes te he mentido. Sí tenemos relaciones, pero es que si las tenemos fuera del lugar en el que yo vivo. Las tenemos ¿vale? Entonces, yo ahí paré la respuesta y le pedí que no me lo contara, que no me contara exactamente en qué sitio las tenían, ¿vale? Pero que me contara por qué no las tiene en su casa. Y entonces me cuenta, que si lleva a su pareja a su vivienda, pierde el privilegio de vivir ahí y que tendría que volver a un servicio macroresidencial o una gran residencia. Y después, bueno, ese por un lado. Y después cuando yo le pregunto si sus relaciones son satisfactorias, ella lo que contesta es, bueno, no siempre, pero ya sabes, si yo no lo hago, él se buscará otra. ¿Vale? Esas dos respuestas que son personales reflejan lo que está ocurriendo socialmente. ¿Cuáles son las condiciones estructurales que rodean la vida de algunas mujeres con discapacidad intelectual? Por un lado, está diciendo que en el servicio residencial saben que tienen relaciones, pero las ocultan y las tienen que tener fuera, por lo tanto se pueden mantener en lugares donde las condiciones seguramente no son las mejores, ¿vale? Y fijaros, luego tiene una relación de pareja en la que ella mantiene una relación que en muchas ocasiones le desagrada, por tanto estamos hablando de una relación desigual, pero que no rompe o que no cuestiona para evitar perder al chico con el que está. ¿Vale? Entonces, a eso me refiero con que los relatos nos ayudan a conocer y comprender, ¿vale?, las situaciones y los contextos en los que las personas viven y a revisar o reflexionar cuáles son esas condiciones estructurales, ¿vale?, qué es lo que está ocurriendo socialmente. ¿Sí? ¿Vale? Entonces nosotros vamos a apoyarnos en muchos de esos relatos para poder entender, ¿vale?, cuáles son las barreras, qué procesos y qué dificultades encuentran. No sé, perdonad, ¿se ha entendido? Sí. ¿Sí? Vale. Y claro, fijaros, vosotros me diréis, después de todo y lo digo también a partir de las reflexiones que hacía Jaume, que claro, y seguramente que me decís, pero es que hay muchas cosas que han cambiado, la realidad es otra, lo que pasaba antes es distinto a lo que ocurre ahora, ¿vale? Pero solo por señalar algunas cosas, para que veáis que no estamos, o sea, que lo que estamos planteando no está tan claro. Ahí os pongo, que también os lo voy a subir en la carpeta, un estudio que se hizo en el 2021. Se hicieron cuestionarios y algunas entrevistas a 187 profesionales, ¿de acuerdo?, en distintos lugares de España. Siempre con profesionales que trabajan en el ámbito de la discapacidad. Y fijaros, los datos, una de las preguntas que les hacían era si en sus servicios las personas con discapacidad pueden hablar de su sexualidad y expresar sus dudas.
Es cierto que es menos de la mitad, de los 187, 74 dijeron que no, o que casi nunca o casi nunca hay espacio para eso. Entonces podemos decir que más de la mitad, ¿de acuerdo? Dijeron que hay espacios para que las personas puedan hablar, pero fijaros aún de cuántas, o sea que estamos hablando de un porcentaje importante, estamos hablando de un porcentaje alto, ¿vale? Y fijaros, si la pregunta hace referencia a quienes más necesidades de apoyo se presentan, se invierten las cifras. Es decir, 126 profesionales señalan que nunca o casi nunca las personas con discapacidad tienen oportunidad de expresar sus deseos o sus necesidades. ¿Vale? Y eso tiene que ver con esas visiones que estábamos haciendo, a las que hacíamos referencia antes sobre la discapacidad o sobre la sexualidad. ¿Vale? Por avanzar un poquito más, porque sé que lo que quiero plantear y de donde nosotros vamos a partir es que todavía son muchas, ¿vale?, las personas con discapacidad y sobremanera las mujeres con discapacidad intelectual, las que no disfrutan en condiciones de igualdad, ¿vale?, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales y también, obviamente, cuando estamos hablando de sexualidad, ¿vale? Ahí os dejo una definición de sexualidad que tiene que ver con todo lo que hemos estado hablando, que recoge lo que decíamos antes y que subrayo esa idea de que cada persona vive esta condición de manera particular, y eso es fundamental e importante que tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Sí? En este esquema está un poco, bueno, lo voy a plantear, es que sé que lleváis muchas horas y no quiero, pero simplemente fijaros, lo que está un poco, recoge un poco el esfuerzo, es un esfuerzo por intentar recoger un poco lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿vale? Voy a intentar ir para atrás, fijaros, lo que yo intentaba plantear es que, ay, perdón, ¿vale? Nosotros tenemos unos modelos explicativos en torno al otro con discapacidad y unos modelos de intervención cuando hablamos de sexualidad. Dependiendo de dónde nos situemos, ¿vale? Si el modelo que orienta mis decisiones es lo que llamamos, lo que conocemos como modelo de déficit o modelo médico, ¿de acuerdo? La identidad de la persona con discapacidad siempre va a ser, la identidad que ayudemos a construir va a ser una identidad amputada o deficitaria, porque el otro no tiene las capacidades ni las habilidades, ni está en disposición de acercarse a lo que se entiende como deseable, a ese cuerpo normativo, ¿vale? Y sin embargo, si yo me coloco en el otro, en la otra visión, en esa idea de que somos cuerpos distintos con funcionamientos distintos, es posible hablar de empoderamiento y de agencia. Es decir, es posible que como profesionales pongamos en juego todos los medios y recursos que posibiliten que el otro tenga más opciones donde elegir. Del mismo modo, si yo me coloco en un modelo o en una visión de la sexualidad en la que la sexualidad es algo peligroso, inadecuado, evidentemente la reacción es que hay que controlarlo, y más si hablamos de personas con discapacidad. Y ya veréis cuando hablemos de algunas de las ideas o imaginario en torno a ellas, cómo aparecen esa idea de incontrolables o de personas que no saben autorregularse. ¿Vale? Sin embargo, si yo me coloco en un modelo biográfico profesional, entiendo que sí, que la sexualidad, ¿de acuerdo?, tendría que ver con el bienestar en un sentido amplio, es decir, físico, personal, social, ¿vale? Hablamos de placer, donde cada persona individualmente va a tomar decisiones que son responsables y éticas con los demás. Entonces, ¿esto a qué me lleva? A que si yo me coloco en el lado izquierdo, ¿vale?, con esa visión de la discapacidad y con esa visión de la sexualidad, como profesional, ¿sí?, lo que voy a ir haciendo es generando barreras o facilitando que las que ya hay se mantengan, ¿vale? Porque lo que se generan desde ahí son políticas y prácticas que promueven la desinformación, que llevan a la prohibición o que incluso a las esterilizaciones forzadas, ¿vale? Que es lo que le ha venido ocurriendo con muchas mujeres hasta hace poquito tiempo.
Sin embargo, ¿vale? Si yo me muevo en los otros dos, de lo que estamos hablando es de reconocimiento. Y es posible, ¿de acuerdo?, que como profesionales acompañemos en esa idea amplia, de nuevo, de que hay distintos modelos familiares, diversidades sexuales, que es posible imaginar que una mujer con discapacidad intelectual pueda ser madre y una buena madre, ¿sí? Y que puedan elegir vivir en pareja y formar una familia. Esto que pongo a la derecha, que habla de reconocimiento del otro como en el sentido más amplio, ¿de acuerdo? No es posible si la mirada es la que está en el lado izquierdo. Eso es lo que quería plantearos. Y lo que necesitamos es que nosotros, cada uno haga este ejercicio, pero al mismo tiempo ayude a otros a hacerlo, ¿vale? Porque es lo que va a orientar muchas de las prácticas y decisiones que vamos a ver en los distintos contextos en los que trabajamos, ¿vale? Con esto acabo. Yo creo, como os decía, que estamos asistiendo a cambios sociales realmente importantes que suponen un cambio cultural y que nos alejan de los clichés. Yo aquí os ponía, quería que vierais, pero no nos da tiempo, que igual lo recordáis, somos la generación más inclusiva. El último anuncio de la Fundación 11, ¿lo habéis visto? ¿Alguno de vosotros? ¿No? Bueno, pues si ponéis somos la generación más inclusiva, vais a ver que es quizás el anuncio donde podemos encontrar más diversidad de situaciones y de relaciones también. Aparecen mamás, papás, nos encontramos con discapacidad, parejas con y sin discapacidad. Y siendo uno de los mejores anuncios, o podríamos decir uno de esos anuncios que reflejan esos cambios sociales de los que estoy hablando, si os detenéis a mirarlo, apenas, bueno, yo lo he visto en repetidas ocasiones y no soy capaz de encontrar a ninguna pareja que no sea heterosexual, ¿vale? Con lo cual, ¿de acuerdo? Y por eso os lanzaba esas preguntas, ¿qué mensajes siguen recibiendo algunas personas con discapacidad? Es decir, ¿cuál es la idea que se sigue? Fijaros que cuestionamos la heteronormatividad y sin embargo, cuando se lanza un anuncio como este, ¿de acuerdo? Es difícil encontrar una pareja homosexual, ¿sí? Y eso se convierte en un referente para algunas personas, aunque hablaremos de ese tema, ¿vale? Y para que querían cerrar con esto... Y es que, fijaros, estamos diciendo todo el tiempo que, o reconocemos, estoy segura, que todos los que estamos aquí estamos pensando, ¿no?, en un modelo respetuoso con el otro, que reconoce al otro, pero no podemos olvidarnos eso, de en qué contexto nos movemos, ¿no? Y os traía aquí una de las noticias, ¿no?, que abrieron los periódicos por las declaraciones de Telmo Irureta, ¿no?, al que me imagino que todos conocéis, bueno, y la que podríamos decir que se ha armado porque dijo que las personas con discapacidad también follamos, ¿no? Entonces, bueno, si habéis seguido la polémica y bueno, pues es cuanto menos curioso las cosas, por definirlo de alguna manera, ¿no?, las cosas que se vuelcan alrededor de de la explicitación que él hizo al reconocimiento, simplemente al hecho de, al explicitar él que debe reconocerse el derecho a la sexualidad, ¿no?, de las personas con discapacidad. Entonces, bueno, lo que os ponía es que, como os señalaba, ¿no?, aquí uy, Olin, perdón, se me va lo que os quería indicar aquí es que, bueno, pues que como familiares, como amigos o como profesionales os vais a encontrar con muchas situaciones que son complejas y dilemáticas. Quiero decir que las cosas no son blancas o negras, no es que todos miremos de una manera y el resto mire de otra o que todos estemos en el mismo lugar. Algunos temas son realmente difíciles porque supone que las decisiones que yo adopto o que quiero adoptar inciden, cuestionan a otros, inciden a veces en la vida de otras personas y por tanto es necesario que las decisiones las tomemos desde la escucha. Y cuando a veces no
sabemos cómo argumentar o justificar algunas de nuestras decisiones, hay para mí un elemento que es clave y en el que yo siempre me apoyo, que es la declaración, cualquier marco de referencia vinculado a los derechos humanos o al reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, cuando hay algunas cuestiones que son realmente complejas, en este caso la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad me sirve de marco para justificar las decisiones que adopto, ¿no? en el trabajo que estoy haciendo. Entonces creo que ese puede ser un buen recurso cuando os encontréis en algunas de esas situaciones. ¿Vale? Y bueno, no voy a extenderme más. Sí me gustaría, no sé si queréis hacer alguna pregunta, queréis hacer algún comentario. Sé que debéis estar cansados, me imagino. No sé si queréis plantear alguna cosa. Si hay alguno de los temas que con lo que hemos ido diciendo, alguna cosa que digáis, me gustaría que pudiéramos hablar, espero que se pueda hablar. Voy a dejar de compartir y así os veo. Sí, estamos cansados. Yo creo que sí. Sí, que supongo que tiene que quedar claro que hay estas dos visiones, que hay esta diversidad, que hay que ampliar, ¿no? Que la visión, no quedarnos con la nuestra, hay que contemplar un poco lo que hay, siendo consciente de lo que ha sido, de lo que se ha comentado, ¿no? ¿Hay algún tema o asunto que os preocupe especialmente que os gustaría que abordáramos? Entendiendo que vamos a trabajar sobre procesos sociales. Bueno, igual ahora decís, pues no, ahora mismo no, Susana, ya queremos ir a casa. O los que no estáis porque veo que Jaume no está en casa, ¿vale? Y los que estáis en casa que igual queréis descansar ya. No. Bueno, yo sí que es verdad que a raíz de la polémica que hubo de esto último que has comentado, bueno, no sé si hubo polémica o la gente o se extendió la polémica mucho más allá, yo simplemente me enteré, me parecía interesante el debate o el plantear esta situación de la diferencia entre la asistencia sexual o la prostitución. O la prostitución. Me pareció un tema cuanto menos controvertido, la verdad. Como que me ponía a mí en una situación de plantearme realmente, ostras, pues es verdad, ¿no? Bueno, es verdad. O sea, como que interseccionan dos derechos y dos temas que son muy complejos, no sé. Bueno, simplemente me pareció interesante y que se aleja un poco de la temática de la asignatura, que tampoco quiero crear un debate, ¿eh? Bueno, puede ser un tema que se plantee en el trabajo, ¿eh? Quiero decir, sí, lo había pensado. Podría ser una elección, que lo cual nos llevaría a poder abordar el tema. No se aleja tanto, porque hablaremos de que yo os decía que vamos a trabajar con relatos personales. Al final los relatos salen de voces de personas jóvenes o de personas adultas. Entonces, bueno, desde ahí es posible que en algún otro momento, ¿vale?, se pudiera volver a plantear. Podríamos haber cogido el relato de Telmo, ¿no?, o lo que él plantea, o lo que se aborda en esa película. Genial. Vale, bueno, pues nada, os dejo que descanséis, ¿vale? Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, porque creo que lleváis toda la tarde de clase. Os subo la carpeta, subo la presentación, el PowerPoint, para que podáis echarle un vistazo. Sí os pediría que penséis en las parejas y que cuando las tengáis me lo digáis, quizás me lo podéis decir en la siguiente sesión, ¿vale? Y si hay alguna cuestión, pues enviadme un correo, ¿vale? Con toda confianza me escribís y me planteáis bueno, pues cualquier cuestión que esté relacionada con lo que estamos hablando, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias y espero que podáis descansar ya el fin de semana. Igualmente. Gracias. Gracias. Igual, que estén bien. Adiós. Chao. Chao.